Agradecidos en nombre de Laboratorios AVD por participar en estas primeras jornadas formativas sobre micoterapia, que están patrocinadas por Practitioner Register junto con el Instituto de Formación Continua de la Fundación Europea de Medicina Tradicional y Complementaria, la FEMSTI. Es un espacio que abre una vez más una brecha muy importante para la medicina integrativa, la medicina naturista. Y justamente hoy con el uso de hongos medicinales, que aunque haya nacido su uso desde hace siglos en la medicina tradicional china como una excelente herramienta terapéutica, hoy en Occidente cada vez más profesionales de la medicina natural prescriben hongos medicinales a sus pacientes, tanto para tratar como para prevenir enfermedades. Para Laboratorios AVD, la formación continua ha sido parte fundamental de su filosofía, por lo que hoy y siempre les invita a disfrutar de uno de los tantos webinars que ha presentado durante esta última temporada a través de su plataforma online. Por supuesto, le comento que se llama MicoWebinar, este espacio donde la participación de muchos de ustedes, los profesionales, ha ido creciendo cada día, por lo que AVD sigue afianzando su verdadero compromiso de seguir ofreciéndoles herramientas prácticas a través de estos espacios de formación que hemos llamado enfoques terapéuticos. Asociados, específicamente hoy hablaremos de anti-aging, pero pues son muchos los temas, muchas las patologías que hemos abordado en estos webinars, de los temas más comunes y con mayor prevalencia que ustedes observan en vuestras consultas. Y por supuesto, con un soporte beneficioso para nuestros pacientes. Estos temas sí han sido abordados por sus dos excelentes ponentes, como son la doctora María Asunción Peiré y también la doctora Marta González Corró, ambas con una amplia experiencia académica y clínica. Por lo que, en fin, les invito a quedarse al final de esta presentación para que puedan tomar nota de cómo registrarse en la plataforma de MicoWebinar de AVD y acceder a todos estos excelentes webinars o seminarios de formación. Y ahora, sin más preámbulos, escuchemos el de enfoque terapéutico para anti-aging. Hablando desde la medicina integrativa, desde la medicina naturista. Pues bien, escuchamos primero la excelente ponencia de la doctora Peiré en este tema tan importante, ¿no? Que denominamos anti-aging, con este anglicismo, digamos, ¿no? Anti-envejecimiento. Y también culminamos con una temporada, el bloque que hemos venido dando sobre alimentación saludable, dietas y equilibrio de la microbiota por parte de la doctora González Corró. Hoy voy a abordar ambos temas, una sinergia entre el tema anti-aging de la doctora Peiré y también sobre el tema de la dieta cetogénica que habló el último día la doctora González, y también sobre la importancia de la microbiota en este punto tan importante que es anti-aging o el envejecimiento. Bueno, partamos entonces que el envejecimiento no es una enfermedad, ya lo definimos el otro día, sino más bien debe ser el camino natural de una existencia prolongada. Sabemos que existen diferentes formas de envejecer, tenemos diferentes formas de envejecer, pero el objetivo principal siempre debe ser el de mantener esa agilidad física y mental. Yo creo que es deseable por todos y sobre todo un bienestar durante el mayor tiempo posible, por supuesto. Por lo tanto, si es posible envejecer, lo sabemos, retrasando ese envejecimiento. Desde una consulta es imperante realizar un seguimiento estrecho de esas funciones biológicas y también, cómo no, un cribado que nos ayude más bien a identificar ese riesgo de aparición de enfermedades degenerativas y que de alguna manera desde la prescripción, desde la consulta, como les decía, podamos intervenir de una forma muy importante y nosotros lo tenemos muy claro, desde una forma preventiva. Y es que en la medicina antienvejecimiento, la integrativa, existen 4 argumentos que hoy quiero mencionar y que están a nuestro favor. Primero, que es una máquina beneficiosa porque en realidad mantiene nuestra salud y nos previene de enfermedades. Nuestra calidad de vida también se ve mejor porque estamos más activos, más saludables.
nos permite que cualquiera de nosotros nos mantengamos autosuficiente hasta el final de nuestra vida. Eso es mucho más que pedirlo, ¿no? Y que también es posible reducir esa incidencia de todas estas causas más comunes, que son, digamos, de alta mortalidad de las sociedades que estamos viviendo hoy día y sobre todo aquí en la nuestra, ¿no? En España. Por lo tanto, podemos decir que un sinónimo o descripción de anti-aging estaría enmarcada entonces en describir estos objetivos de la medicina integrativa que acabo de mencionar, en frenar esos procesos de debilitamiento y envejecimiento que va a manifestar el organismo tras alcanzar una determinada edad, sobre todo después de los 40 años. Mediante estas terapias preventivas, y aunque los diagnósticos y tratamientos deberían ser preferentemente personalizados, como nos lo han indicado nuestras ponentes, hoy le hemos querido preparar para todos ustedes una serie de protocolos básicos que van a poder ayudar a abordar a vuestros pacientes a través de esas recomendaciones de diversa índole, ya lo van a ver, así como el uso de los nutracéuticos, especialmente los hongos medicinales. Pues bien, vamos a iniciar recordando que la micoterapia interviene restableciendo la homeostasis. Partamos de aquí. ¿Y qué es el equilibrio natural, esta homeostasis de los diferentes requerimientos o demandas de nuestro organismo? Esta armonía se da siempre y cuando nosotros tengamos minerales, microelementos, microorganismos, enzimas, hormonas, agua, células inmunes que van a coexistir y que deben estar en cantidades adecuadas en el cuerpo para lograr entonces abatir o digamos detener el tema del envejecimiento, inclusive el envejecimiento precoz, ¿no? Una de esas principales características es que los hongos por su naturaleza son altamente quelantes, entonces atraen sustancias nocivas y tóxicas que es para el cuerpo y más bien nos van a ayudar a restaurar ese equilibrio interno del organismo que el cual menciono llamado homeostasis. Bien, resalto que la terapia preventiva y de soporte mediante el uso de los hongos medicinales debe estar bien calibrada en cuanto a esas concentraciones terapéuticas. Hemos venido comentando que es necesario estar bien informados sobre el origen del mismo hongo, aparte de la concentración. En Europa y específicamente en AVD, los cultivos de los hongos medicinales respetan plenamente los tiempos de crecimiento de ellos y además no utilizan fertilizantes ni aditivos químicos, o sea que están en ambientes controlados. ¿Y dónde funcionan estos hongos medicinales? Bien, son fuertes impulsores del sistema inmunológico principalmente. Van a apoyar la defensa natural del cuerpo, lo hemos dicho. Absorben esas sustancias tóxicas, como le digo, por su efecto quelante, actúan además como fuertes impulsores del sistema inmunológico, ¿sí? También actúan en diversos órganos y vamos a ver en los protocolos dirigidos a diferentes órganos y sistemas, pero por supuesto desintoxicando en profundidad. Son de gran apoyo, digamos, para las enfermedades degenerativas y tumorales, etcétera. Lo vimos en el webinar de cáncer y sobre todo restauran las funciones naturales del cuerpo. Es como un catalizador para que el mismo cuerpo responda adecuadamente a estos desequilibrios que pueden existir. Además, incluimos diversos principios activos que van a trabajar de forma sinérgica y ustedes lo van a ver desde la fitoterapia. Bien. Para los que se conectan por primera vez, bueno, he creído conveniente nuevamente hablarles de AVD Reformer. Tenemos muchas personas nuevas que se están conectando, bienvenidos. Para los que no conozcan AVD Reform, solamente quiero recordar a través de esta lámina que es una empresa líder en Italia en la producción de nutracéuticos. Cuenta con un vademecum de más de 100 productos y está basado, por supuesto, en la experiencia que tiene, su verdadero know-how es la fitoterapia y micoterapia. Y en España está ubicado tiene su centro logístico en Barcelona con el objetivo de seguir creciendo. Hoy día ya posiciona un vademecum de 20 productos que se han ido introduciendo de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos de ustedes mismos, los prescriptores. Permítanme aprovechar este espacio entonces para dar a conocer más de OVD y crear vuestra confianza desde la experiencia hasta la calidad y las certificaciones, como bien ustedes ven en pantalla, que poseemos como laboratorio. Debo mencionar de antemano que nos servimos de proveedores certificados desde hace más de 20 años. Además, llevamos a cabo
por supuesto, los rigurosos controles de calidad sobre nuestras materias primas. Y lo hacemos también con entidades independientes, ¿sí? Para asegurar esa calidad que les comento. Los principios activos que utilizamos son innovadores y están amparados por numerosos patentes que ustedes ven aquí en la parte izquierda de la lámina. Son marcas registradas y patentadas que garantizan, pues, la eficacia, ¿no? La máxima eficacia, pero, por supuesto, la seguridad esperada. Nosotros valoramos desde extractos secos y fitosomados, también, por supuesto, fitocomplejos y gemoderivados. Casi siempre lo que estamos es buscando mejorar nuestras formulaciones desde la absorción y la biodisponibilidad, asegurando así, por supuesto, una acción biológica más precisa, más profunda y más, digamos, duradera en el tiempo. Producimos nosotros mismos sin intermediarios desde el cultivo de los hongos a los pies de los Alpes italianos en un ambiente controlado, garantizando así esa pureza y esa calidad ecológica. Que, por cierto, debo mencionar que las normativas más exigentes de Europa justamente se encuentran allí, a los pies de los Alpes italianos. Eso le da un aval, digamos, en lo que es fabricación de formulaciones a base de hongos, para lograr así, pues, tener el mayor control en todas las fases de producción. Bien, mantenemos también diversas colaboraciones con universidades e instituciones hospitalarias para promover estudios científicos, todos los que hemos mostrado durante nuestros webinars, también los propios de nuestros productos, los estudios hechos con nuestros productos, pues ya eso le da una garantía para ustedes, los prescriptores, y puedan evaluar, por supuesto, la calidad de ellos, ¿no? Bien, ustedes pueden solicitar estos estudios que se mencionan en los webinars a vuestros asesores comerciales, ¿no? Que al final, pues voy a dar algunos datos, correos, etcétera, para que ustedes nos puedan contactar. Además de nuestro excelente staff científico, les quiero recordar, digamos, el staff científico interno, ya nombré a las dos doctoras ponentes aquí en España, tenemos, y siempre la presento, una máxima exponente a nivel europeo en lo que es la micoterapia, como es la doctora Stefania Cazzavilán. Y también, pues, quiero mencionar que contamos con esta certificación que ustedes ven abajo en pantalla, que es la ICIA Bio e ICIA Vegan. Y eso, pues, le da cierta, pues, una excelencia en nuestras formulaciones basado en ese verdadero know-how que les comento del laboratorio. También quiero resaltar, como también ven allí, que estamos conscientes de trabajar con Green Energy. Tenemos instalado un sistema fotovoltaico en nuestra sede que queda en Parma, en Italia, y eso puede alimentar la mayor parte del laboratorio, ¿no? Y la producción de nuestros fitocompuestos. Eso, pues, nos enorgullece contar con esta certificación. Bien, pasemos entonces a desarrollar ya un poco lo que es, primeramente, hablarle una vez más de los hongos y sus partes y cuáles son los que utiliza AOVD, cuál es la filosofía realmente de AOVD, y luego pasaremos ya a los protocolos. Pues nada, como expertos en micoterapia, AOVD se distingue por usar toda la capacidad y el arsenal de los principios activos que aportamos desde estos extraordinarios seres, ¿no? De estos laboratorios, como lo llamamos, ¿no? Laboratorios biológicos. Enfocándonos siempre a usar todas las partes para obtener eficientemente esa actividad. Cuando ese lobo entero, como ustedes lo ven allí en pantalla, o sea, micelio más cuerpo fructífero, vamos a disponer entonces de unos beta-glucanos insolubles y todos los metabolitos primarios y secundarios. Eso le va a conferir, digamos, a la formulación una acción prebiótica y adaptógena. Pero si le sumamos los extractos hidroalcohólicos con los beta-glucanos solubles, vamos entonces a reforzar el sistema inmunológico. Es cierto entonces que el uso de todo el hongo, la sinergia de todos los principios activos, aprovechando pues estos extraordinarios seres, como le digo, es la verdadera filosofía de AOVD. Y bueno, aquí abajo pues recuerdo que es cierto que el uso concomitante de la vitamina C, y muchas veces ustedes lo han preguntado, en los extractos secos sí mejora su absorción y biodisponibilidad. De hecho, con nuestro producto YouCare nosotros lo recomendamos concomitantemente, ¿no? Que así lo tomen. Sin embargo, hay que estar pendiente porque hay evidencia científica que establece que no puede incluirse en las formulaciones directamente porque más bien va a degradar a los betaglucanos de los hongos. Estar atentos y revisar bien las formulaciones, la pureza, la concentración, la forma farmacéutica que les garantice a ustedes la eficacia y la seguridad
que se indica, ¿no?, en el producto. Y sí, el plus de OBD es esa constante colaboración con las universidades, pues para garantizar esa eficacia y seguridad. Además, estos líderes que tenemos en Europa nos ayuda justamente a formular eficientemente nuestros productos. Bien, principios activos, para recordar un poco, ya hemos hablado bastante, tienen una compleja estructura molecular, inclusive son difíciles, muchos de ellos, de sintetizar a nivel de laboratorio. Además que su actuación sinérgica los hace muy potentes. Menciono que se han descrito más de 400 sustancias biológicas activas en los hongos medicinales y es lo que en realidad hace que tengan estas propiedades terapéuticas tan singulares. Estas sustancias bioactivas principalmente tienen una acción adaptogénica, como les comento, y son capaces más bien de desencadenar una reacción en el organismo, en un tejido o en una simple célula. Ahora bien, de los 400 o 500 principios activos que se conocen hasta el momento, los más importantes, por supuesto, lo vamos a ver, beta-glucanos, pero hoy sobre todo vamos a hablar de otros principios activos que están no en lo que es los extractos solubles, sino más bien los hidrosolubles que nos van a ayudar sobre todo en estos protocolos anti-aging, ¿no? Bien, presentamos el contenido de este webinar en 4 partes. Recalco y más bien les recuerdo lo que expuso la doctora Peiré sobre que el envejecimiento en realidad comienza desde el envejecimiento de la célula, también desde el metabolismo energético de esa célula y que, por supuesto, va envolviendo a distintos órganos, sistemas, como el cardiovascular, el neurológico, envuelve también a los músculos, la sarcopenia, así como los huesos, su degeneración, su desmineralización, pero en todo comienza desde un proceso denominado inflammaging, que tanto hemos hablado, y que a partir del año 2000 lo define Franceschi como una inflamación de bajo grado que va a conllevar a un proceso que va a predisponer sí o sí a un envejecimiento prematuro si no lo controlamos. Durante muchos estudios anteriores se definía este tipo de inflamación de bajo grado como crónica o inflamación silente, porque así es, y que en realidad envuelve a todo el organismo en un verdadero estrés oxidativo que nos lleva a ese envejecimiento de nuestras células, órganos y sistemas. Y nos va a llevar entonces a la evolución de esas enfermedades que normalmente van con la edad. Estos estudios han iniciado entonces a demostrar esa influencia de la inflamación de bajo grado efectivamente del tipo epigenético. Es un cambio dentro y fuera de la célula, así como el ADN va a responder a este tipo de señales. Bien, vamos a ver cómo la inflamación de bajo grado se correlaciona con esa inflamación y desequilibrio del sistema neuroendocrino. Vamos a ver un protocolo específico para el sistema hormonal. También se desarrolla una alteración específica del cortisol, lógicamente. Una alteración, entonces, de ese microambiente extracelular con señales alteradas desde y hacia la célula va a conllevar a esa alterada e inadecuada respuesta de nuestro ADN y, por supuesto, sus consecuencias. Por lo que, entonces, abordaremos hoy algunos protocolos basados en esa experiencia clínica de nuestro staff médico científico y, por último, las recomendaciones de una dieta antiinflamatoria. Hablábamos de la dieta cetogénica la semana pasada y las recomendaciones generales que van a permitir abordar a un paciente de forma integral. Bien, quise repetir esta lámina con el objetivo de recordar otra vez la base de cada protocolo que voy a mencionar y es la base del uso de los hongos, ¿no? Que de acuerdo a la acción que nosotros deseamos alcanzar, vamos a decidir qué parte utilizaremos para abordar esa acción específica. Bien, tenemos aquí, lo vemos que está muy bien desarrollada la lámina, dice beta-glucanos solubles, insolubles. Los solubles van a ser absorbibles a nivel del intestino delgado, los insolubles a través del colon y lo hacen, por supuesto, por una extracción acuosa. La quitina, que es insoluble, los triterpenos que vienen extraídos a través de una extracción alcohólica o a través de etilacetato o clorometano, etcétera. La melanina, que es absolutamente insoluble. Pues bien, cada uno de estos principios activos tiene un alto poder antioxidante y de allí deriva el que hoy lo traigamos a colación para hablar de antienvejecimiento, por supuesto. La mayor parte son extraídos con agua para extraer esos polisacáridos
y todo lo demás, si no lo recuperamos, si no lo vamos a utilizar, vamos a perder, digamos, el beneficio de tener todos los principios activos que les mencioné antes. Entonces, es importante conocer este detalle. Por ejemplo, muchos sabemos que el reishi lo utilizamos para esto, para aquello. Todo el mundo me dice, bueno, ¿y para qué no utilizo el reishi? Más bien lo utilizo para mucho. Sin embargo, nosotros sabemos de qué estamos hablando. Eso es lo que debemos y lo que queremos a través de estos espacios de formación, que ustedes se vuelvan casi que expertos en micoterapia porque de alguna manera forman parte de esta formación y sobre todo porque les da seguridad para prescribir a sus pacientes, sobre todo por el éxito que se alcanza a nivel no solamente de prevención, sino además tratamiento concomitante. Pues bien, si estamos hablando de la biomasa o del extracto o del hongo entero, nosotros debemos saber para qué vamos a utilizar uno u otro y poderle dar una acción terapéutica específica. Por lo tanto, en fin, los hongos tienen una sinergia de moléculas y esto le va a conferir ese efecto adaptogénico que yo les estoy comentando y que, por supuesto, les voy a reiterar que desde la prevención requerimos sí o sí la sinergia de todas sus partes, o sea, el micelio, cuerpo fructífero, para potenciarlo. Pero, ¿por qué no? También le vamos a agregar, en muchos casos, el extracto seco, porque allí vamos a incentivar o vamos a potenciar digamos, el sistema inmunológico, por supuesto. Bien, podemos, bueno, partamos si queremos trabajar en anti-aging, ¿vale? Lo van a ver en el protocolo, con extractos no solos, sino más bien con la ergotioneína, la melanina, los triterpenos, etcétera, como yo les decía, porque quiero trabajar no solamente desde el área autoinmune, o pacientes oncológicos, pacientes con patologías autoinmunes, sino que voy a trabajar también con los extractos. Y ya les comenté que esta es la verdadera filosofía de AVD. Bien. Ok, comenzamos entonces con la primera aplicación del papel de la micoterapia. Vamos a combatir inicialmente el estrés oxidativo. Partimos desde que este estrés oxidativo se va a formar a partir inicialmente ¿de dónde? De los alimentos, que una vez que los ingerimos van a producir energía, pero también van a provocar un estrés oxidativo importante, porque durante ese metabolismo van a formar los radicales libres. Estos van a causar daños a las células, las proteínas, incluso al ADN. ¿Y por qué? Porque se convierten en unos átomos realmente reactivos, ¿no? Los ROS, y viajan por el cuerpo tratando de acoplarse con otros electrones. Eso justamente es lo que va a generar ese estrés oxidativo. Entonces, iniciemos con tener primeramente una dieta rica en antioxidantes desde los alimentos, que pueden ayudar más bien a proteger contra este estrés oxidativo. Pero también lo podemos hacer desde las setas comestibles, o sea, desde los hongos, pero los comestibles, y el mérito reside, por ejemplo, en dos sustancias que hoy menciono como potentes antioxidantes, que es el glutatión y la ergotioneína, que por supuesto va a contrarrestar el envejecimiento y a mejorar la salud. Ambos están presentes en grandes cantidades en los hongos. De hecho, todo el potencial antienvejecimiento de estos superalimentos van a iniciarse desde poder comer al día 5 champiñones. Y de hecho, los que tienen más, les comento, los que tienen más carácter antioxidante son los fungi porcini. O sea, que si lo hacemos, lo ponemos, digamos, en nuestra dieta, en nuestros platos todos los días, pues estos hongos de alguna manera van a ser útiles para la lucha contra el envejecimiento celular y por lo tanto muy valioso para mantenerse más bien jóvenes durante mucho tiempo y mantener más bien a raya esas enfermedades degenerativas y con una, por supuesto, menor incidencia de enfermedades como son el Alzheimer, el Parkinson, que ya lo vamos a ver en detalle. Pues bien, vamos inicialmente para prevenir el envejecimiento del cuerpo y la mente, lo vamos a hacer mediante la adopción de estilos de vida orientados a la salud y al bienestar. Hoy día, un objetivo generalizado en este sentido es la actividad deportiva. Es la solución ideal, no solo para mantenerse joven, sino para sentirse vital y en forma. La mayoría de estos cambios están relacionados con el metabolismo, con las hormonas. Nuestro cuerpo, a partir de los 40, aumenta significativamente el riesgo de estas enfermedades cardiovasculares y especialmente en los hombres, ¿sí? Hablábamos en el webinar de patologías cardiovasculares un poco de la prevalencia entre hombres y mujeres
y cuáles son los que más se afectan, ¿no?, por este tipo de patologías. Bien, y en las mujeres, pues la disminución de las hormonas, como es la progesterona, también la elasticidad y reducida de estas hormonas en cuanto a la cartílago y la tonicidad de los músculos, que van a provocar esos primeros dolores que empezamos a sentir las mujeres pre y posmenopausia, que por cierto la doctora Peiré en el próximo webinar va a hablar justamente de patologías osteoarticulares, ¿no? Pues bien, ya después de los 50 estamos ya en la mediana edad, es una etapa crucial para prevención y tratamiento, ya sea para el riesgo cardiovascular y sobre todo porque comienza un aumento de grasa, especialmente la grasa abdominal. Hablábamos también en webinars anteriores del síndrome metabólico, ¿no? Esa ralentización del metabolismo que generalmente nos va a afectar más a las mujeres que a los hombres. Pues otro efecto negativo es que la piel va a perder luminosidad, elasticidad y vamos a ver protocolos justamente que están dirigidos a mejorar a través de los hongos medicinales nuestra piel y mucosas, ¿sí? Bien, un protocolo básico para combatir entonces el estrés oxidativo es el que ustedes ven en pantalla, con nutracéuticos y micoterapia. Lo vamos a utilizar en pacientes con riesgo como exceso de deporte, un estrés oxidativo sobre todo para los deportistas de alta competencia, para pacientes con estrés físico y psíquico, fumadores, también personas expuestas a contaminantes, polución ambiental, benceno, pinturas, esmaltes, el tema de los cosméticos, ambientes radioactivos, uso de, digamos, de teléfonos, ordenadores, etcétera, alimentos, como hemos visto, ricos en pesticidas y metales pesados, etcétera. Pues bien, aquí vamos a ver, abajo en pantalla, tenemos Mycotherapy Reishi, 4 cápsulas al día, 2 en la mañana y 2 por la noche. El Timac, una cápsula en el desayuno y luego cerramos con Hepadix con 2 cápsulas antes de dormir como potente detox para que trabaje durante la noche para combatir esos radicales libres, estrés oxidativo. Muy bien. Bien, los AGEs son productos finales de esa glicación avanzada que vimos en el webinar de la doctora Peiré. Son un complejo heterogéneo de macromoléculas muy dañinas que se forman cuando las proteínas o grasas se van a combinar. Puede ser al azar, normalmente, con los azúcares en sangre, como es la glucosa y la fructosa. Este proceso se denomina glicación o glicosilación no enzimática y perjudica el funcionamiento de las biomoléculas importantes para nuestra salud celular. Las personas que tienen niveles altos de azúcar en la sangre, como el caso de los diabéticos, tienen un mayor riesgo de producir estos AGEs y sufrir, por supuesto, de consecuencias muy negativas. Una hemoglobina glicada, recordemos, es un producto típico de la glicación. Sin embargo, es importante recordar que la producción de AGE está relacionada solo en parte con las actividades metabólicas normales, mientras que más bien va a depender en gran medida de esa ingesta dietética, como hemos visto en los webinars de la doctora González, ¿no? También diversos factores ambientales influyen, como el tabaquismo, pues también las dietas refinadas ricas en carbohidratos simples y azúcares, dietas con alto índice glucémico, y alimentos, que ya lo vamos a recordar también, el tema de la cocción a altas temperaturas. Y por supuesto, ya hemos mencionado el estilo de vida sedentario, van a inducir por supuesto a la producción de AGEs. Bien, aquí tenemos la lámina que usamos con la doctora González, donde hablábamos de dieta cetogénica la low carb, que a menudo van a resultar beneficiosa para cuando tenemos que cambiarle esas dietas a nuestros pacientes que tienen altos niveles de AGE en el cuerpo. El aumento entonces de la ingesta dietética de productos de glicación avanzada se debe principalmente a lo que yo les decía de los métodos de cocción que exponen a los alimentos al calor seco. Estos incluyen, recordemos, asar a la parrilla, dorar, asar, hornear, freír, y sobre todo, recuerden, tostar. De hecho, el calor seco puede aumentar la cantidad de AGE entre 10 y hasta 100 veces en comparación cuando ingerimos alimentos crudos. Algunos alimentos, como los alimentos de origen animal ricos en grasas y proteínas, son más sensibles a esta formación de AGE.
Durante la cocción es importante que establezcamos esos y escojamos bien cuáles son los alimentos de nuestra dieta. Los alimentos más ricos en AGE incluyen carnes, como les dije, queso, huevos fritos, mantequilla, queso crema, margarina, mayonesa, etcétera. El protocolo que ven aquí en pantalla, pues para prevenir la glicación de las macromoléculas, tenemos para personas con cifra de glicemia alta o con diabetes tipo 2, también personas con dietas ricas en hidratos de carbono, sedentarias y con una dieta rica en azúcar, pues cambiarla por una low carb o dieta cetogénica y con un reparto ideal de micronutrientes, como vemos abajo en pantalla. Y lo recordamos, proteína de 1 a 1,5 gramos por kilo, los carbohidratos siempre menor que 50 gramos al día y la grasa, por supuesto, debe ser el resto, el 70 al 80% de nuestros platos. El uso, por supuesto, del Mycotherapy Maitake, 2 cápsulas antes de las 3 comidas principales. Y en caso de diabetes o insulina resistencia, yo quise también traerles al Mycotherapy Glico, que lo recordamos como un producto que trabaja muy bien en síndrome metabólico porque tiene una sinergia de principios activos de origen fitoterápico. Y bueno, en el caso del glico, pues podemos usar una sola cápsula antes de las 3 comidas al día. Bien, una dieta entonces, vamos a recordar, rica en alimentos vegetales como frutas, verduras, algunas legumbres, cereales integrales, algunos, revisar, y productos lácteos bajos en grasa y en carne dan como resultado una baja exposición a los ajes. Eso ya lo teníamos establecido. Se trata de una serie de, entonces, de acontecimientos que va a llevar tiempo evaluar pues la respuesta, incluso meses, cuando no tenemos este tipo de dietas, ¿okay?, que conducen a la formación de estos agregados casi perennes en nuestro organismo. La reacción en su conjunto, la recuerdo, se llama Maillard, y esto incluye una serie de reacciones no enzimáticas con cinética lenta que van a conducir a esa formación de agregados en los que los grupos reductores de azúcares reducidos como glucosa, galactosa o fructosa van a reaccionar con esos aminoácidos presentes en proteínas y otras estructuras biológicas. Bien. En este punto, estos complejos van a sufrir una serie de transposiciones que ya lo sabemos y que van a generar estos llamados productos amadores. Podemos mencionar, por supuesto, la alfa-dicarbonilglioxal, también recuerdo, la melanoidinas, y por lo tanto debemos consumir en general una dieta baja en carbohidratos, como bien lo indico acá, lo más posible de carbohidratos y sobre todo refinados, y más bien frutas, verduras, especies, como se han demostrado que son ricos en antioxidantes, que contienen vitamina C, la quercetina, que más bien van a ser muy beneficiosos para dificultar esa formación de estos AGE. También a base de curcumina, resveratrol, etcétera, y otros polifenoles que, por supuesto, están incluidos en los hongos medicinales. Recuerden también, como bien dice ahí, que los hongos contienen fibra que van a ser muy beneficiosos para digamos, nuestra microbioma saludable. Bien, pasamos al segundo protocolo y hablamos de radiación ionizante. Ya sabemos cómo daña nuestros tejidos, bien, y de diversa forma. Eso va a depender, por supuesto, de los factores como la cantidad que estamos expuestos de radiación, la tasa de exposición, también el tipo de radiación. Aquí vemos teléfonos, ordenadores, etcétera. Estas radiaciones ionizantes pueden interactuar con nuestra materia prima, transfiriéndonos energía a las moléculas de esas estructuras celulares y, por tanto, son capaces de dañar temporal, pero también muchas veces permanentemente nuestras funciones, las funciones de nuestras propias células. Entre los diferentes componentes celulares también tenemos a los ácidos nucleicos que contienen esa información genética y van a representar ese objetivo más sensible cuando estas radiaciones nos atacan. Por tanto, el daño más grave se va a derivar de la interacción de esta radiación ionizante con el ADN de nuestros cromosomas. Ese daño del ADN celular puede producirse directamente por radiación incidente o indirectamente por agresiones químicas generadas por esa interacción de las radiaciones con moléculas
que tenemos contenida, moléculas de agua que tenemos contenida en nuestros tejidos. Vamos a ver el protocolo. Aquí está, y más que protocolo, un solo producto capaz de ser el mejor quelante. Por lo tanto, debemos controlar y, si es posible, evitemos al máximo el contacto a estas radiaciones para apoyar y prevenir estas alteraciones del ADN en pacientes, digamos, expuestos a fuentes de radioactividad. Uso excesivo, como ya les dije, de telefonía móvil, dispositivos electrónicos, etcétera. Es importante que estos mecanismos de defensa y vigilancia que tenemos per se en nuestro organismo se activen para más bien eliminar o desechar todas estas toxinas que quedan en nuestras células, tejidos y sistemas. Por lo que entonces no dejemos de administrar en lo que sea posible un producto que es un inmunomodulador por excelencia y con su efecto quelante, el Mycotherapy Cordyceps, como ven allí, 3 cápsulas por la mañana antes de desayuno. Lo podemos utilizar con, por supuesto, suplementación de vitamina C o, como siempre hemos dicho, con agua tibia en la mañana y limón recién exprimido y queda pues muy bien el efecto. Bien, la atención de muchos investigadores está cada vez más orientada a la búsqueda de estas causas, fisiologismos y consecuencias del bendito estrés oxidativo. Comprender estos fisiologismos del daño oxidativo significa más bien modificar radicalmente tanto los enfoques diagnósticos como los terapéuticos. Este examen va a destacar la naturaleza de este estrés oxidativo y sus diversos tipos, centrándonos más bien como lo vimos en el webinar de la doctora Peiré, a estas series limitadas de ADN mitocondrial y en el hecho de que estos daños identificados en esta serie son numéricamente superiores a los identificados inclusive en el ADN nuclear. La doctora Peiré nos exponía cómo la expresividad genética está fuertemente condicionada por muchos factores de estrés. Ese ADN mitocondrial sufre de 3 y hasta 10 veces más daño que el ADN nuclear, como resultado, por supuesto, de este estrés oxidativo, ¿no?, a lo que estamos sometidos. Por lo tanto, los daños endógenos y ambientales afectan al metabolismo del ADN mitocondrial, que al tener capacidades de autorreparación muy limitadas, pues vamos a estar propensos a mutaciones. Vamos a ver el protocolo de micoterapia, muy útil para la reparación mitocondrial, sobre todo en esos pacientes, por ejemplo, que tienen una clínica de excesivo cansancio, a pesar de que las analíticas son normales. Esos pacientes, sobre todo a partir de los 45 años, que se sienten muy cansados, con poca energía y que sí o sí seguramente están sometidos a xenobióticos, a xenoestrógenos, por supuesto, metales pesados, pesticidas, etcétera, sobre todo por el tipo de dieta y exposiciones, etcétera. Entonces, vamos a utilizar lo que yo siempre llamo el dúo dinámico, Mycotherapy Cordyceps y el Mycotherapy Reishi. En este caso, en vez de tomarlo junto, podemos hacerlo el Cordyceps 2 cápsulas antes del desayuno y el Reishi 2 cápsulas antes de la cena. Bien. Bien. También la micoterapia para la corrección de la neuroinflamación. Es que en realidad los hongos medicinales son un patrimonio de las medicinas tradicionales de todos los continentes y su uso, incluido, por cierto, que muy utilizados con fines religiosos, porque sobre todo tienen su acción sobre la psique, ¿no? Se plantea más bien desde hace muchísimo tiempo, hace milenios, una hipótesis que se remonta desde el Paleolítico, de que estos hongos van a actuar desde el punto de vista psicoemocional. Todos los hongos tienen de hecho un tropismo específico por el sistema psiconeurológico. En realidad los hongos lo nutren, lo sostienen. Como consecuencia, entonces, de lo que ya hemos expuesto hasta ahora, donde hemos examinado que numerosos hongos tienen una acción adaptogénica, también van a permitir mejorar la gestión del estrés psicofísico y proteger a nuestro sistema nervioso. Dado entonces el interés, sobre todo, que pudimos ver en lo que es las NGF, ¿no? el No Growth Factor, muchos de ellos fueron examinados por su capacidad para aumentar esa expresión cerebral. Y entre todos, por supuesto, debo mencionar al Ericium erinaceus,
y sus principios activos como erinacinas, erinicenonas, que nosotros desde OBD hemos podido titular, o sea que sabemos inclusive en qué concentración lo tenemos en nuestro Mycotherapy Ericium, ¿no? También los invito a ver los webinars de daño neurológico, ya hemos hablado sobre Ericium y los también estudios clínicos hechos con este producto, ¿no? Bien, por supuesto, entonces, tanto en prevención como en tratamiento adyuvante en la neuroinflamación, pues la tríada perfecta. En personas que tienen cansancio psíquico, cambios de humor, estado de ánimo depresivo, esa dificultad de conciliar el sueño y también cuando hay también allí alteraciones hormonales, vamos a utilizar el Mycotherapy Reishi y el Cordyceps, 2 cápsulas antes del desayuno. Aquí sí juntos lo podemos o utilizar directamente con agua y limón, y muchos de ustedes, por recomendaciones de la misma doctora Peiré, pueden abrir las cápsulas y digamos, vaciarlas hacer como un té, una infusión de hongos medicinales. Y luego vamos a ir al Mycotherapy Ericium y lo vamos a dar antes de la cena para que actúe también de noche, ¿no? Para la corrección de esta neuroinflamación. Muy bien. Mucho hemos hablado ya sobre el uso de los hongos medicinales para el equilibrio de la microbiota. Justamente hablábamos ahora del Ericium, cómo actúa en ese eje cerebro-intestino, ¿no? Hemos aprendido mucho sobre este tema por una experta como la doctora González, evidenciando entonces que los probióticos y los prebióticos son herramientas importantes en sinergia, por supuesto, con la nutrición, actividad motora, un estilo de vida correcto para favorecer el mantenimiento, pero también la restauración de una microbioma equilibrada. Bien, recordamos un poco esta lámina. Desde nuestro nacimiento y con los años vamos envejeciendo y nuestra microbiota, por supuesto, va cambiando, es diversa, ¿no? Cambios en la biodiversidad microbiana está, por supuesto, ligada a esa edad. Y en la mujer, inclusive, hemos visto que en menopausa cambia por el estroboloma, así como también se desarrollan patologías neurodegenerativas justamente por estos cambios de nuestra microbiota. Por lo que, aunque en todas las edades es imperante controlarlo, sobre todo mayor énfasis debemos considerar a partir de nuestra edad adulta y, por supuesto, en la vejez, sí o sí, mucho más porque va a disminuir, como bien lo ven allí, su diversidad y su protección. Bien, recordemos entonces que los prebióticos son moléculas no digeribles que influyen positivamente en el crecimiento y en la actividad de estos microorganismos fisiológicamente útiles presentes en nuestro intestino. Los prebióticos en realidad son un verdadero alimento para estos microorganismos, ya que van a mejorar ese ecosistema microbiano al promover la proliferación de ese componente bueno de la microbiota y contrarrestar, por supuesto, el crecimiento del patógeno. Los prebióticos van a ayudar a reequilibrar el metabolismo, van a apoyar la estructura de la mucosa intestinal y también van a reducir esa inflamación desde el punto de vista de la neuroinflamación, mejorando también entonces la salud psicofísica general. Hablábamos de este eje cerebro-intestino. La microbiota, a través de la fermentación de esas fibras prebióticas, producen además los famosos ácidos grasos de cadena corta que hemos mencionado muchas veces, butirato, propionato, acetato, lactato, etcétera, que son muy beneficiosos para el organismo. Entonces, tanto los hongos comestibles como los denominados hongos medicinales, todos, han resultado ser unos excelentes prebióticos emergentes. Tanto es así que numerosas investigaciones cada vez están estudiando más ese efecto prebiótico, sobre todo estudiando unas moléculas muy importantes como son los betaglucanos. Estos betaglucanos prebióticos en particular son de alto peso molecular, son insolubles e indigeribles, por lo que son metabolizados o fermentados por nuestra microbiota y por lo tanto la van a alimentar. Entonces, se ha demostrado que estos betaglucanos insolubles tienen una buena actividad bifidogénica. ¿Por qué? Es decir, son metabolizados de manera muy eficaz por las bifidobacterias, lo que entonces va a demostrar la eficacia de estos hongos medicinales como excelentes prebióticos. Recomendamos la ingesta de alimentos prebióticos, como lo vemos allí en pantalla,
las setas, como les mencioné, pero por supuesto la suplementación de un excelente preprobiótico. ¿Por qué? Porque contiene fructoligosacáridos, los FOS, que ya ustedes han visto en otras presentaciones, nuestro Acticolon. Bien, vamos a ver entonces el protocolo. Además, dado que una buena microbiota se correlaciona con una reducción de la inflamación general del organismo, también vamos a obtener una reducción de ese estado inflamatorio crónico que les hablaba en láminas anteriores. Por lo tanto, una reducción de la susceptibilidad a desarrollar estas enfermedades va a depender un poco de los tipos de hongos que vamos a utilizar con fines terapéuticos y específicamente por ese efecto prebiótico. Le preparé este protocolo para estos pacientes con independencia de síntomas. Pueden o no tener disbiosis intestinal. Hoy solamente voy a hablar de hongos junto al Acticolon. El reishi, 2 cápsulas antes del desayuno. El ericium, 2 cápsulas antes de la cena. Y, por supuesto, el preprobiótico Acticolon, 1 cápsula antes de dormir. Les recuerdo nuevamente la importancia del ayuno intermitente, que aporta importantes beneficios a nuestra salud. Modula positivamente el estrés oxidativo, los trastornos metabólicos o cardiovasculares. También es mediadora de estos efectos positivos en la microbiota intestinal. Sin embargo, responde de manera más bien diferente según la duración del ayuno. Recuerdo que 16 horas entre una comida y la siguiente parece ser que es el intervalo más eficaz, aunque más bien debemos considerar que la reanudación de la nutrición normal va a inducir más bien la pérdida de esas alteraciones positivas que están promovidas por el ayuno. La doctora González estableció con evidencia científica que el ayuno aumenta el número de firmicutes, así como de los ácidos grasos de cadena corta, que hablaba hace un momento, y que también iba a aumentar la Akkermansia mucinífila, es una bacteria aliada y por supuesto va a disminuir las proteobacterias. Muy bien. No quiero dejar de mencionar, si ya que hablamos de dieta, la importancia de la ingesta de alimentación ricos en ácidos grasos esenciales. Su nombre lo indica, esenciales. Los necesitamos introducir a nuestro organismo como potentes antiinflamatorios, especialmente los omega 3. Y de ellos, por supuesto, menciono el DHA como la suplementación más completa. Es la molécula con mayor beneficio, la más larga en cuanto a cadena policarbonada, mayor número de enlaces dobles, etcétera, y eso le va a dar una plasticidad a nuestros fosfolípidos de membrana que va a hacer, que nos va a ayudar pues a mejorar, digamos, la nutrición celular. Y sobre todo porque solo DHA, porque este produce docosanoides muy importantes, derivados que son llamados las resolvinas y las protectinas de la serie NPD1, por lo que entonces el DHA es potentísimo antiinflamatorio, superior inclusive a esas resolvinas de la serie A que derivan cuando solamente tomamos EPA, porque en realidad inhibe directamente esa cascada inflamatoria como son a partir de la GNFK-beta. Un poco era para recordar la importancia de los omega 3 y sobre todo el uso del DHA. Bien, hay un protocolo que mostré creo que en algunos webinars anteriores, lo vuelvo a traer, considerando la importancia de controlar esa inflamación de bajo grado en patologías más bien crónicas y presentamos a este producto recientemente traído a España, bueno, Acticolon, que ya lo conocen, los probióticos con los Rhamnosus, que tiene el Acticolon, que además tiene los FOS, como los fructoligosacáridos como prebióticos, el DHA de 2 a 8 gramos al día, dependiendo de lo que queramos alcanzar, y por supuesto la vitamina D por encima de 40. Muy bien. Y ahora les muestro, hablando de inflamación, del Flogisen, que no puede faltar, con la cúrcuma, la boswellia y el jengibre. Es un potente producto antiinflamatorio, ¿sí? Lo más importante es que tiene la cúrcuma meriva, que está fitosomada, que mejora la absorción y la biodisponibilidad de esos curcuminoides presentes, además del jengibre, que es un excelente antiinflamatorio, pero también su aporte en gingeroles va a ayudar por sus propiedades antialérgicas, antiinflamatorias e hipoglucemiantes. También
la boswellia está fitosomada con una acción específica en la inhibición de la lipoxigenasa y, por tanto, en la síntesis de los leucotrienos. Muy bien. Bien, seguimos con otro protocolo. Tenemos el de tratar la micoterapia para tratar desequilibrios hormonales, aunque lo hemos visto desde lo que es la salud de la mujer, pero bueno, vamos a recordarlo. Todos los que estamos, digamos, de este lado sabemos que la medicina oficial tiene más bien propuestas apresuradas y hasta hace unos años utilizaba la bendita terapia hormonal sustitutiva y hoy más bien se propone, tras una cuidadosa evaluación y solo si hay síntomas muy graves debido a lo que todos conocemos, al riesgo de efectos secundarios, que es muy alto. Entonces, estos incluyen el uso de este tipo de fármacos, una mayor tendencia al cáncer de mama, aumento de peso, edema, etcétera, ¿no? Problemas musculares, etcétera. Por lo tanto, la alternativa que ofrece la medicina natural ha sido la de recomendar plantas que más bien contengan fitoestrógenos, sustancias vegetales similares a nuestras hormonas y, por supuesto, los hongos medicinales. Sobre todo, hemos visto el Cordyceps, que es un excelente regulador hormonal. Ambos, junto al reishi, se pueden tomar durante mucho tiempo porque no tienen contraindicaciones en este caso, ¿no? Entonces, el protocolo, tanto en hombres como mujeres, podemos utilizar Cordyceps y reishi porque estos hongos medicinales pueden ayudar a aliviar los cambios de humor, el insomnio, el nerviosismo, los problemas cardíacos, los sofocos, sí, en el caso de la mujer, la deficiencia de estrógenos cuando estamos ante la menopausia y de progesterona, por supuesto, pero también en los hombres porque en ambos se considera sobre todo el reishi, el hongo de la inmortalidad y el Cordyceps como el potente Viagra oriental, porque más bien estimula lo que es la libido y mejora en general la energía del aparato sexual, tanto masculino como femenino. Pues muy bien, micoterapia, reishi y Cordyceps, 2 cápsulas de cada uno antes del desayuno. Bien. Muy bien. El papel de la micoterapia, como hemos visto, es muy resaltante para tratar estos trastornos autoinmunes. Sabemos que estas patologías son causadas por un mal funcionamiento del sistema inmunológico, que más bien nos ataca células sanas del cuerpo, lo que lleva más bien a una degeneración lenta y, por supuesto, inexorable. El denominador común de estas enfermedades autoinmunes es un estado inflamatorio crónico del tejido afectado específicamente, ¿no? Y que va a variar según la enfermedad. Desafortunadamente, las enfermedades autoinmunes a menudo van a aparecer de manera muy sutil y causando daños irreversibles inclusive antes de que sean diagnosticadas. Por eso el médico de atención primaria tiene una excelente labor, ya que debe realizar un diagnóstico precoz lo antes posible para poder prevenirlas, ¿no? Las enfermedades autoinmunes son afecciones comunes y afectan, como lo hemos visto en otros webinars, más del 6% de la población mundial y ya se han determinado más de 40 enfermedades hasta ahora que están muy bien definidas. Vamos a ver un poco el protocolo. Por regla general se utilizan los siguientes hongos. Voy a hablar de algunos. Y aunque el yuquel contiene 5 de ellos, reishi, agaricus, shiitake, todos son adaptógenos del organismo y por este caso van a llevar a cabo acciones muy específicas. Bien, el reishi del sistema nervioso, el sistema inmunológico, como un potente inmunoestimulante, antiviral y antibacteriano, el agaricus, que se utiliza por su efecto purificador y de propiedades antioxidantes, también fortalece el sistema inmunológico contra virus, bacterias, el HIV, contra infecciones como cándidas, enfermedades infecciosas, etc. También se utiliza en diferentes formas de alergia y por supuesto, como lo estamos viendo en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como la tiroiditis de Hashimoto o las reumatoides, artrosis, etc. También presenta el shiitake, que normaliza la flora intestinal, como vimos, como potente prebiótico y actúa precisamente en ese órgano reequilibrando la funcionalidad. Pues todos estos hongos se encuentran presentes en YouCare. Es un producto que presentamos en los webinars de cáncer, pero cada vez que lo podemos utilizar, cada vez que hay un paciente
que esté, digamos, inmunodeprimido y que de alguna manera va a potenciar nuestro sistema inmunológico. Es un extracto de 5 hongos medicinales, tanto en prevención como en tratamiento de soporte. Muy bien. Presenta principios activos como los betaglucanos, la argotineína, polifenoles, la cordycepina del Cordyceps, y eso sí, en su máxima concentración, generando unas acciones de mantener y potenciar, digamos, el funcionamiento del sistema inmune y de la microbiota intestinal. Es un excelente producto y vamos a tomar de 4 a 6 cápsulas al día. Además, muestro el Mycotherapy Shiitake, porque si lo tomamos aparte, como producto aparte, digamos, tiene también la sinergia del hongo entero y el micelio, o sea que va a potenciar el efecto Euker, pero sobre todo va a actuar a nivel de la microbiota. Entonces, si lo usamos concomitante, sí vamos a tener que dar 2 cápsulas de cada uno. Si lo usamos por separado, el Euker podemos dar de 4 a 6 cápsulas dependiendo de la enfermedad autoinmune, si es muy avanzada, o de la inmunodeficiencia, alergia o inflamación excesiva, ¿sí? Bien, aquí les recuerdo que son 5 hongos. Les recordamos ver los webinars de cáncer, pues betaglucanos del Ganoderma, Grifola frondosa, del Agaricus, del Cordyceps y de la Lentinula edodes. Ahí tiene un dossier de estudios científicos que están a disposición. Una vez más, los ponemos, digamos, listos para poderlos entregar al que los desee, ¿no? Bien. Hemos visto entonces que las enfermedades cardiovasculares son una de las causas de las muertes más comunes en Europa cuando vimos ese webinar. El infarto al miocardio, el ictus, son consecuencias peligrosas de esa arteriosclerosis o de esa alteración lenta, progresiva y también dañina de esas paredes de los vasos sanguíneos o que denominamos endotelio. Las enfermedades de las arterias coronarias también son causadas principalmente por esa arteriosclerosis. Otras enfermedades cardíacas que debo mencionar, como la insuficiencia cardíaca, que es la debilidad del músculo que puede ocurrir, por ejemplo, debido a una enfermedad aguda, previa o una hipertensión prolongada, y que en realidad se caracteriza principalmente por la dificultad de respirar con ese esfuerzo y acumulación, sobre todo el de líquido en las piernas. Por supuesto, como hemos visto en el webinar de salud cardiovascular, los hongos medicinales pueden contribuir de una forma muy eficaz. Van a mejorar la circulación, van a regular la presión arterial, van a optimizar la oxigenación de la sangre. También vamos a abordar los trastornos mitocondriales. Recordamos que es un grupo de enfermedades clínicamente heterogéneo porque surgen debido a una disfunción en la cadena respiratoria mitocondrial o en la cadena de transporte de esos electrones. Además, tienen manifestaciones de distintos o trastornos diversos, ¿no? Muy complejos, además, afectando a múltiples órganos del cuerpo, como es el cerebro, los riñones, los músculos, los ojos, etcétera. Pues vamos a ver el protocolo. Pues ya sabemos que varios estudios científicos han demostrado que el hongo reishi tiene un efecto beneficioso a nivel cardiovascular. De hecho, el hongo tiene la forma y el color del corazón. Hay ese tropismo, ¿no? Por ese órgano, ¿no? Por supuesto, lo hace con la inhibición de la agregación plaquetaria. Es un excelente antitrombótico. Regula también la presión arterial con un mecanismo similar a lo que hace un inhibidor de la ECA y reduce, por supuesto, los niveles de colesterol malo, ese LDL oxidado de que hemos hablado, reduciendo más bien la síntesis endógena y la absorción del colesterol. En general, para las patologías cardiovasculares, ictus, infarto, etcétera, que hemos mencionado, que entre sus principales causas, sobre todo, está la presencia de un estado inflamatorio crónico, pues debemos, y también cuando hay dislipidemias, ¿no? Cuando está alterado ese perfil lipídico, pues por supuesto tenemos al Mycotherapy Reishi, primera elección, 2 cápsulas antes de la cena, pero comencemos del desayuno con el Cordyceps para que nos dé energía y actúe también favoreciendo estos efectos cardiovasculares, el Reishi antes de la cena, 2 cápsulas, y por supuesto también el Maitake, 2 cápsulas antes de la comida y la cena para esas patologías cardiovasculares. Muy bien. Ya hemos hablado sobre la corrección de la neuroinflamación en láminas anteriores, pero específicamente en personas que tenían cansancio psíquico, cambios de humor, ánimo, depresivas, ¿recuerdan?
esas alteraciones hormonales, ¿no? Ahora bien, les mostraré un protocolo en lo que es la prevención y tratamiento coadyuvante en tratamientos de patologías asociadas directamente a pasamos a la neuroinflamación. Pues vemos este protocolo muy completo. Volvemos con la tríada del Reishi, Cordyceps, Erizium, pero vamos también a unirla con el Mycotherapy Lympho, que tiene el Polyporus umbellatus, que va a ayudar muchísimo en lo que es la mejora del estancamiento linfático y lo que es muy bien oxigenante, ¿no? Porque va a actuar también, perdón, a mejorar lo que es la oxigenación cerebral. Entonces, Cordyceps y Mycotherapy Lympho antes del desayuno, una cápsula de cada uno. Luego el Reishi, 2 cápsulas antes de la comida y cerramos con el Erizium, 2 cápsulas antes de la cena para estas patologías neuroinflamatorias. Volvemos con el síndrome metabólico. Los hongos medicinales pueden ser útiles y ya lo hemos visto para lo que es el síndrome metabólico. Esta es una condición a la que se debe prestar muchísima atención debido a su gravedad e indica más bien un conjunto de factores predisponentes, ¿no? Perdón, que de alguna manera van a traer enfermedades como la diabetes, problemas cardiovasculares, la estatosis hepática, ¿bien? Entonces, el riesgo de desarrollar síndrome metabólico va a aumentar con la edad y casi siempre es una consecuencia directa de esos estilos de vida deficiente que hemos mencionado, actividad física, alimentación, lo mismo de siempre, abuso de alcohol, las drogas, etcétera, ¿no? Las personas que tienen esta afección corren, por supuesto, un mayor riesgo de padecer ciertas enfermedades cardiovasculares, renales, etcétera, y debo comentar que este riesgo inclusive es de 2 a 4 veces mayor que en las personas normales, ¿no? Bien, vamos a ver el protocolo. Lo primero a considerar definitivamente es el cambio de estilo de vida. Una vez más, alimentación con una nutrición adecuada y actividad deportiva. Va a depender un poco del terreno y la constitución. Los órganos internos ayudarán primero a eliminar estas toxinas que digamos, captamos en nuestro organismo y luego van a eliminar esa sobrecarga orgánica para ayudarnos a mejorar, digamos, nuestra salud, ¿no? Por lo que entonces también será necesario perder esa cantidad sobrante de peso, tanto externo como interno, ¿sí? Recordándonos siempre que ante todo, cuando hay sobrepeso y dismetabolismo con los órganos internos, por supuesto, soportando mucho estrés y mucho trabajo, todo ello lo vemos, digamos, tratado con estos hongos como es el Coprinus, el Maitake, el Shiitake, el Reishi, como lo vemos aquí en el protocolo, son los principales remedios naturales que nos van a ayudar. Inclusive, puedo mencionar también el Polyporus que se encuentra, que acabamos de ver en la lámina anterior, que va a ayudar muchísimo a eliminar esa retención de líquidos que es considerable cuando los riñones también padecen esta condición. Bien, recordemos Mycotherapy Reishi, 2 cápsulas antes del desayuno y el Maitake, 2 cápsulas antes de cada comida y la cena. Solo cuando hay síndrome metabólico, pero inclusive cuando queremos perder peso y controlar, sobre todo en casos de diabetes, esa insulinoresistencia, etcétera, vamos a utilizar el Mycotherapy Glipco, una cápsula antes de las 3 comidas principales. Bien, por último, cerrando el último protocolo, por supuesto, prevención o tratamiento de la piel o mucosas. Todos deseamos tener una piel hermosa, entonces debemos incorporar, por supuesto, los hongos medicinales en nuestra rutina diaria, ¿no? Ese bombardeo de radicales libres en el smog, la contaminación, esos factores atmosféricos, esos productos irritantes, ¿no? Y sobre todo los ritmos frenéticos y de estrés que ponen en realidad a prueba nuestra apariencia. En este caso, Reishi y Agaricus son ricos en antioxidantes que van a proteger la piel de ese envejecimiento prematuro. Por cierto, en Oriente, desde la antigüedad, el Reishi fue considerado uno de los secretos de belleza capaz de hacer que la piel estuviese radiante, hidratada, tonificada. Este hongo medicinal contrarrestaba inclusive el acné, las impurezas, también actúa sobre las manchas de edad y otros signos de envejecimiento. Recordemos que el Agaricus es considerada para la medicina tradicional cosmética oriental como por su excelente, digamos, uso en el tratamiento antienvejecimiento, porque previene
y aclara las imperfecciones de la edad, sobre todo a nivel del cutis, ¿no? Aportando luminosidad a la piel, ¿sí? Por eso son especialmente apreciados por las mujeres el uso de los hongos medicinales en esta rutina diaria para obtener ese encanto y gracia de una piel impecable, blanca, tersa, etc. Muy bien, terminamos entonces con el protocolo, como siempre, Reishi, y en este caso Mycotherapy Lympho, que tiene además estudios científicos, inclusive hasta para la caída del cabello, y actúa muy bien sobre en la piel y mucosa, ¿bien? Recordemos que con el tiempo esa capa más externa de la piel se va a volver más y más delgada y va a perder su capacidad para retener la humedad, ¿no? Y por eso el Mycotherapy Lympho es tan importante. En las mujeres, sobre todo, ese proceso se intensifica durante la menopausia, es importante recordarlo, debido a ese cambio hormonal y porque vamos perdiendo colágeno, hace que esa piel pierda elasticidad. También es recomendable una suplementación de colágeno, pero además de colágeno, preferentemente que sean aminoácidos precursores que conlleven a formar nuestro propio colágeno endógeno, ¿no? Dentro de esa suplementación sería ideal los aminoácidos, pero también los hongos medicinales son ricos en aminoácidos y van a ayudar, pues, a mejorar esa elasticidad de la piel, ¿no? También debemos considerar la exposición excesiva al sol, ¿sí? El ozono, la nicotina, el alcohol, el no dormir bien y completo, digamos, van a producir los llamados radicales libres y lo vamos a ver en nuestra piel, ¿no? Especialmente vamos a mencionar el reishi como el hongo de la inmortalidad en China, ya que es rico en un glucano, un polisacárido que es capaz de bloquear los radicales libres y contrarrestar, por supuesto, el envejecimiento celular. Pues bien, el protocolo Mycotherapy Lympho, 2 cápsulas antes del desayuno, y Mycotherapy Reishi, 2 cápsulas antes de la cena. Pues bien, quería mostrarles también los productos de la línea OBD Sport. Vamos a verla ahora. Bien. Porque esta línea muy específica llamada Performance fue diseñada y formulada específicamente para apoyar y proteger a los atletas en las diferentes fases de rendimiento deportivo donde se genera por alto rendimiento un estrés oxidativo importante, ¿no? Sus formulaciones fueron creadas por un staff de profesionales de salud deportiva, o sea, entrenadores, fisioterapeutas, médicos deportivos, ¿no? Para ser usado tanto para deportistas aficionados como inclusive de uso profesional. De hecho, es una línea de productos que utiliza el equipo italiano de fútbol, ¿no? Está orientada a la consecución de lograr los objetivos deportivos, pero también al mantenimiento de la salud, ¿no? Aunque se llame una línea Sport, también quiero mencionar que está usado por profesionales ejecutivos que han descubierto en estas líneas que puede mejorar y reforzar el rendimiento intelectual. Por ahí decía bien, estudios clínicos, igual en algún momento los podemos poner a disposición cuando los requieren de estos 3 productos. Voy a mencionar los 3. Performance Low Aging, que lo voy a hablar aparte porque justo cabe aquí en este tema de hoy, el Performance Brain y el Performance Forte. Bien. Voy a pasar a esta, donde inclusive se ven los principios activos. Tenemos en el Slow Aging turmerosacáridos de la cúrcuma, la astaxantina, la N-acetilcisteína y las antocianinas. En el Performance Brain, que actúa muy bien cuando a nivel cognitivo estamos estudiando, estamos muy estresados, necesitamos mejorar ese rendimiento, inclusive intelectual, no solamente el rendimiento deportivo. Tenemos al Ganoderma lúcido, al reishi, extractos de salvia, lavandolifulia, bacopa, tianina y cafeína, pero de liberación lenta porque está microencapsulado. Y por último tenemos al Performance Forte para una recuperación muscular. En este caso tenemos al Cordyceps sinensis, que ya he mencionado, que es el hongo de la energía, la rodiola, el magnesio y el cromo, que tienen una excelente biodisponibilidad. Muy bien. Pero específicamente, pues voy a hablar del slow aging, ¿sí? Porque
vamos a hacerle honor al tema de hoy, que es anti-aging. Es útil para reducir la inflamación y el estrés oxidativo, que es producido, por supuesto, por esta actividad deportiva, y va a retardar los procesos de envejecimiento celular. Es gracias a esta sinergia que vemos de estos 4 principios activos, de estos extractos de planta de última generación, aquí no hay hongo, pero va a mejorar muy bien la incidencia del daño muscular y reducir esa capacidad de rendimiento de los deportistas, ¿no? Ese rendimiento lento del envejecimiento permite entonces frenar ese envejecimiento prematuro y sobre todo porque va a contrarrestar esos radicales libres que se generan durante esas sesiones de entrenamiento exhaustivo, intenso, o en el caso de los que no hacemos deporte de alta competencia, el exceso que tenemos de estrés más bien intelectual, ¿no? Muy bien, entonces en ambos casos va a ser muy útil cuando hay estos niveles excesivos de estrés y cuando hay sobre todo repercusiones negativas en el sistema musculoesquelético, el sistema inmunológico, aumentando así también los tiempos de recuperación que tenemos durante el día, luego que estamos sometidos a fuerte estrés, ¿no? Muy bien, con esto concluyo, pues vemos las medidas generales que hemos mencionado durante toda la sesión. Alimentación antiinflamatoria, lo recuerdo, ayuno, 16 horas por lo menos, low carb o cetogénica, preferentemente baja en carbohidratos y eliminar el azúcar, sobre todo no el azúcar refinado, eliminar el azúcar 100%, ya hemos visto que es un potente activa justamente la inflamación de bajo grado. Luego, por supuesto, la suplementación integrativa con nutracéuticos y omega 3 y una actividad física adaptada, gestionar el estrés y, por supuesto, las horas de sueño son muy importantes para prevenir el envejecimiento prematuro. Y, por supuesto, para concluir, los hongos van a aumentar la calidad de vida. Muy bien, muchísimas gracias por haber escuchado nuestro webinar. Ha sido un placer presentarle pues toda una serie de protocolos terapéuticos que seguramente van a ser de gran provecho en vuestras consultas. Muy bien, para cualquier tipo de consulta que ustedes quieran hacer, por favor envíen sus preguntas a este correo que ven en pantalla, webinar@avdreformoffice.com, que con muchísimo gusto le contestarán y les harán llegar, digamos, todas estas respuestas que ustedes requieren. Y por supuesto, invitarles, como les dije al inicio, a la plataforma de AVD MicoWebinar, avdformacion.es, que ven en pantalla, para poder disfrutar de todos los eventos online que se han dado desde el año pasado en diferentes temporadas y de acuerdo a la comodidad de su tiempo. Y a este enlace para inscribirse o registrarse en cada webinar en particular, ¿no? Para cada webinar. Muy bien, dejo a disposición de ustedes los datos de Laboratorios AVD, tanto correo electrónico como su página web y teléfono, y también de las asesoras comerciales de acuerdo al sitio, digamos, en donde usted está localizado en la península. Ha sido un placer y bueno, me despido. Muchísimas gracias por haber asistido a mi webinar hoy en estas jornadas de micoterapia tan importantes.